Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, en este video voy a buscar de manera muy breve tratar de explicar los complementos que, eh, que también afectan a la oración. Ya hemos visto eh, el objeto directo, el objeto indirecto a través de un video tutorial que por ahí les compartí a través de la plataforma. Y hay un sintagma más, o un tipo de, o varios tipos de sintagma que también tienen una función dentro del predicado y nos ayudan a modificar directamente la información que éste contiene con respecto eh, al verbo. Bien, pues vamos a iniciar. El complemento circunstancial eh, se presenta de la siguiente manera. Nos da las circunstancias en las que ocurre una acción verbal, es decir, nos indica cómo es que están ocurriendo las cosas, nos da, como no, su nombre lo dice, un complemento, nos da una información adicional, principalmente indica el lugar, el tiempo y el modo, pero también pueden indicar algunas características más, como la compañía con quien se está haciendo, hay de afirmación, de negación, pero bueno, vamos a verlos esos más adelante. Primeramente, los básicos son lugar, tiempo y modo, son los que no debemos de olvidar. A veces aparece en la oración, pero no siempre, pues solamente lo complementa la información, es decir, no siempre va a haber un complemento circunstancial dentro de la oración. Sin embargo, el que esté nos añade más información y la hace más significativa. ¿De qué trata esto? Vamos a comenzar con las primeras. Vamos a hablar sobre los tipos y los ejemplos que tenemos sobre estos complementos circunstanciales. El primero es complemento circunstancial de modo. ¿Cómo lo vamos a estar abreviando? Como C.C. Entonces, si encontramos el complemento circunstancial de modo, es C.C.M, porque es de modo. Bueno, ese es el primer complemento que vamos a encontrar. Este te brinda la información sobre de qué manera se desempeña el verbo, es decir, cómo es que están ocurriendo las cosas, y justamente responde a esa pregunta, ¿cómo? De manera que si tenemos una oración como el virus se propaga rápidamente, nosotros respondemos a la pregunta, ¿cómo se propaga el virus? ¿Cómo fue que llegamos a esta oración? Primeramente debemos de entender que propaga es nuestro verbo, lo vamos a marcar aquí en verde, perdón, en verde. Virus es nuestro sujeto. ¿Cómo se propaga? Rápidamente. Entonces nos está diciendo de qué manera se está propagando el virus. Esta es la respuesta a la pregunta, entonces es el complemento circunstancial de modo que lo vamos a subrayar y le vamos a añadir nosotros abajo las, eh, las letras C, punto C, M, porque es de modo, ¿ah? Bueno, el chiste es que debe de quedar más para acá. Ahí ustedes en su libreta lo podrán hacer de mejor manera. Bien, vamos a pasar a la siguiente oración. Dice, arduamente hemos trabajado. Primeramente, ¿cuál es el núcleo del verbo? Bien, hemos. Es el verbo haber. Tenemos aquí el verde. Hemos. ¿Quiénes hemos trabajado arduamente? ¿Cuál es el sujeto? Exacto, no está escrito, pero sabemos que es implícito y el sujeto es nosotros. Nosotros hemos trabajado arduamente. Bien, lo tenemos aquí. Ay, perdón, en rojo. Y arduamente. ¿Cómo hemos trabajado nosotros? Arduamente. Entonces nos está hablando sobre un complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a una siguiente. Eduardo cantó sin ganas las mañanitas. ¿Cuál es el verbo? Así es, cantó. ¿Quién es el sujeto en este caso? Eduardo. Ahora sí podemos formularnos la pregunta, ¿cómo cantó las mañanitas Eduardo? Exactamente, sin ganas. Este nos indica de qué modo realizó la acción Eduardo. Entonces nos damos cuenta que el complemento circunstancial de modo nos habla de qué manera se lleva a cabo la acción del verbo, de qué manera la está ejecutando el sujeto. Finalmente, en la última oración de ejemplo tenemos,
entró triunfante el ejército trigarante. Bien, ¿dónde está el verbo? Así es, entró. ¿Cómo entró el ejército trigarante? El ejército trigarante es el sujeto triunfante. Nos damos cuenta que en otros ejemplos terminaban en mente las palabras. ¿Se acuerdan que esos eran adverbios? ¿De qué manera se efectuaba el verbo? Así es, entonces nos damos cuenta que el complemento circunstancial muchas veces pueden ser adverbios, no siempre. Por ejemplo, en la oración pasada que hablaba sobre Eduardo que cantó sin ganas pues obviamente no es un adverbio, pero sí nos está diciendo de modo. Pero por ejemplo aquí arduamente termina en mente, entonces sí nos dice cómo lo hemos hecho. ¿Sí? Bien, hasta aquí tenemos el complemento circunstancial de modo. Vamos a pasar al siguiente, complemento circunstancial de tiempo. Bueno, como ustedes ya lo estarán sacando su deducción, habla que este indica el tiempo en el que ocurre la acción. Responde a la pregunta ¿cuándo? Así como habíamos respondido cómo, en este tiempo lo respondemos en cuándo. Entonces, ¿cuándo? Pues nos va a dar el tiempo. Tenemos aquí un primer ejemplo. José Emilio no se despertó hoy. Bien, ¿dónde está el sujeto? José Emilio, porque él es el que está realizando la acción. José Emilio no se despertó hoy. Bien, el verbo es despertó o se despertó, bueno, lo marcamos aquí. Y aquí encontramos una palabrita que dice no y directamente nos habla de negación. Nos está negando una acción. Este es un complemento circunstancial. Es decir, cuando ustedes no encuentren un objeto directo o un objeto indirecto, seguramente va a ser un complemento circunstancial de algo. ¿Sí? En este caso, encontramos que el complemento circunstancial de tiempo, cuando no se despertó José Emilio, hoy, este va a ser el de tiempo. Sin embargo, al encontrar también la palabra no, nos está negando, es un complemento circunstancial de negación. Entonces aquí tenemos dos complementos circunstanciales, uno de negación, que es el primero, y el último es el de tiempo. Vamos a ponerle aquí C.C.N y acá C.C.T porque habla de tiempo, ¿verdad? Bueno, ya aquí vimos que hay un complemento más que no solamente es de tiempo, de modo ni de lugar, también hay uno de negación. Vamos a pasar a la siguiente oración. Hace 2 semanas lo vi. Ok. Hace 2 semanas los vi a mis alumnos, obviamente. ¿Dónde está el verbo? Exactamente, es vi. ¿Por qué? Porque es el verbo ver. ¿Cuándo los vi? Hace 2 semanas. Entonces nos damos cuenta que hace 2 semanas es nuestro complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Los vi. ¿A quiénes? A ellos o a ustedes. Podría ser cualquiera de las dos. No nos está especificando el sujeto, está de manera tácita, ¿verdad? Bien, pero aquí nos damos cuenta. La forma del verbo es la que nos podría indicar que puede ser los vi a ellos o los vi a ustedes. Puede ser la segunda o tercera persona del plural. Vamos a la siguiente. Siempre es de noche. Vamos a encontrar aquí cuál es el verbo. Pues obviamente el verbo es. Bueno, a propósito, es el título de una canción que me encanta mucho, o que me encanta, es de Alejandro Sanz, y dice, siempre es de noche. ¿Cuándo es de noche? Siempre. Entonces aquí nos está indicando que el complemento circunstancial de tiempo es siempre, ¿sí? ¿Cuándo es de noche? Siempre. Oigan, a propósito, ¿cuál es el sujeto en esta oración? De noche siempre. Para encontrar el sujeto debemos de hacernos la siguiente pregunta, o más bien el siguiente truco. El verbo siempre va a cambiar en función del sujeto, ¿sí? Si aquí el sujeto fuera noches, siempre es de noches, quedaría,
o siempre son de noches. Entonces nos damos cuenta que el sujeto es de noche. Siempre es el complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Aquí el truco fue, el verbo siempre va a cambiar en función del sujeto o del núcleo del sujeto. Noche en este caso lo sería, ¿verdad? El núcleo del sujeto. Lo estoy marcando. Si aquí fuera, en vez de singular plural, noches, el verbo cambiaría a son. Aunque no tenga mucho sentido la oración, pero gramaticalmente entendemos esta relación. ¿Sí? Vamos a pasar ahora sí a la siguiente. Después podrán jugar ellos. Ellos, pues obviamente encontramos que este caso sería el sujeto. ¿Cuándo podrán jugar ellos? Después, entonces después es el complemento circunstancial de tiempo. Muy bien, vamos a pasar, este es el último ejemplo que tenemos de complemento circunstancial de tiempo y a continuación tenemos el complemento circunstancial de lugar. El complemento circunstancial de lugar nos dice dónde es que ocurre la acción, responde a la pregunta aquí que nos falta. Exactamente, ¿dónde? Y nos dice dónde está pasando esta situación. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Dice, estuve leyendo toda la tarde en mi cuarto. ¿Dónde estuve leyendo toda la tarde? En mi cuarto. Aquí tenemos un primer complemento circunstancial, pero tenemos un segundo también. ¿Cuál es? Exactamente, toda la tarde. Entonces pueden haber cohabitando o pueden estar coexistiendo en este caso dos complementos circunstanciales. El primero es un complemento. El primero es un complemento circunstancial de tiempo. Y el segundo es un complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? Bien, nos damos cuenta, y bueno, en este caso estuve es el verbo, y la pregunta es, ¿quién es el sujeto? Exactamente. El sujeto, bueno, estuve leyendo, estuve es el núcleo. El sujeto soy yo, ¿verdad? Está de manera implícita aquí. Yo, sujeto, implícito, soy yo. Muy bien, es yo. La primera persona. Es decir, es implícito, ¿por qué? Pues porque está escondido. Vamos a un segundo ejemplo. Complemento circunstancial de tiempo. Mis primos se quedaron allá. ¿Dónde se quedaron mis primos? Allá. Exactamente, entonces nos damos cuenta que el complemento circunstancial es allá. Vamos a la siguiente. Nunca estarás en París. ¿Dónde nunca estarás? En París. ¿Por qué no solamente es París, maestro? Pues porque es necesaria la palabra en para entender esta oración. Nunca estarás París. No se podría entender. El nexo completo funciona con en, es decir, esta es una parte de la oración que necesita esta parte complementaria para que tenga sentido dentro de las funciones de esta oración. Perdón, regresando a este mismo ejemplo, nunca estarás en París. ¿Quién es el sujeto? Exactamente, es tú, ¿verdad? En este caso, el sujeto, que también está implícito, es tú. No está tampoco de manera expresa dentro de la oración, pero sabemos que de acuerdo al verbo, ay, perdón, y aquí lo puse en verde y no era en verde, era subrayado en negrita, y en verde que debe de ir, exactamente, estarás. De hecho hay un complemento eh, añadido aquí, nunca. ¿A qué pregunta responde? Exactamente, ¿a cuándo? De hecho, discúlpenme, más bien era el complemento era de tiempo, ¿verdad? Nunca en París es el de lugar. Entonces aquí tenemos igualmente dos complementos, uno de tiempo y otro de lugar. Y vamos a la última. Cosas extrañas suceden en esta casa. Ese es un
perdón, este complemento, ¿cuál es el complemento que encontramos aquí? Cosas extrañas suceden en esta casa. Exactamente, en esta casa, y no es de tiempo, es de lugar. Muy bien. También existen otros complementos que son menos usuales, pero también pueden indicarse. En este caso se los voy a enlistar aquí a continuación. Pueden ser uno de cantidad. Se ve muy pequeño, lo voy a subir más. De cantidad, como por ejemplo la materia de español me aburre mucho. ¿Sí? ¿Cuánto te aburre? Mucho. Bien, tenemos también otro ejemplo, el ejemplo de materia, en este caso de alguna cosa que está hecho, ¿verdad? Eh, Levantaremos un castillo de piedra. Bien, ¿con qué material levantaremos el castillo? Con piedra. Este es mucho menos usual, al igual que el de instrumento. Sí, en este caso te dice con qué se realiza una acción. ¿Sí? Cocinaré un huevo con la sartén. ¿Sí? ¿Con qué cocinarás el huevo? Con la sartén. Este es el instrumento, el pasador de materia. Los que sí son fundamentales y que se pueden llegar a utilizar con mucha más frecuencia son los siguientes. El de negación, que ponemos como ejemplo lo siguiente. Ok, ¿cómo encontramos el de negación? Pues justamente nada más con la palabra no. ¿Sí? ¿Vendrá Armando? No. Entonces no es el complemento circunstancial de negación. Por el contrario, el de afirmación. ¿Cuál es el de afirmación? Pues exactamente cuando encontramos la palabra implícita sí, este añade información de la afirmación total en este caso del verbo, de la acción verbal. Y puede responder a una pregunta que podría ser como realmente, ¿no? Podríamos poner. El próximo año sí se llevarán los Juegos Olímpicos. ¿Dónde podremos encontrar el complemento circunstancial de afirmación? ¿Realmente el próximo año se llevarán los Juegos Olímpicos? Sí, ahí es donde está nuestro complemento circunstancial de afirmación. ¿Sí? Puede ser sí, puede ser efectivamente, puede ser seguramente. Serían o podrían parecer de modo, pero al estar afirmando también pueden entrar como afirmación. En este caso podríamos cambiar sí por el próximo año, efectivamente, se llevarán los Juegos Olímpicos. ¿Realmente el próximo año se llevarán los Juegos Olímpicos? Efectivamente. ¿Sí? O realmente podría ser el próximo año, realmente se llevarán los Juegos Olímpicos. Bueno, con estos complementos espero que haya quedado un poco más claro el tema y de todos modos les voy a añadir otra liga por si necesitamos reforzar un poquito más el tema. Les agradezco mucho su atención.